La venganza de la familia Gilinski contra el grupo empresarial antioqueño y cómo lograron construir este imperio empresarial tan importante. Bienvenidos a la apasionante historia empresarial de la familia Gilinski. Nuestra historia inicia en 1926 cuando el señor Isaac Gilinski, de origen lituano, emigró hacia Barranquilla escapando de un golpe de estado que ocurría en su país. Allí se asentó y con una mano adelante y otra atrás fundó la empresa Curtiembres Búfalo, un pequeño negocio de cueros que poco a poco se fue consolidando en Barranquilla. De esa manera, la primera generación de Gilinskis en Colombia se ubicaba dentro de la clase media alta del país. En 1933 nacería en Barranquilla el primer Gilinski colombiano, Isaac II, hijo de Isaac el lituano. Isaac II estudió ingeniería química y todo el tiempo estuvo ayudando a su padre a consolidar Curtiembres Búfalo, compañía que sería protagonista dentro del proceso de industrialización vivido en Barranquilla a inicios del siglo XX. Años más tarde, los Gilinski deciden mudarse de Barranquilla hacia Cali buscando nuevos horizontes, y es allí donde Isaac II funda las empresas Atila, Rimax y Productos Jubil. Este paso le permitiría a la familia Gilinski dejar atrás la pequeña empresa de curtiembres que tenían y entrar en el gran mercado del consumo masivo en Colombia. Esa sería la puerta que les abrió el camino para consolidarse como una familia de gran éxito empresarial en Colombia. En la segunda mitad del siglo XX llegaría la segunda generación de los Gilinski nacidos en Colombia. En 1957 nace Jaime y su padre Isaac II, con una gran visión, decide mandarlo a estudiar al exterior para que se nutriera del conocimiento capitalista y así pudiera regresar y apoyar la consolidación empresarial de la familia. Fue así como en 1974, y sin saber una gota de inglés, Jaime se fue a estudiar al Instituto Tecnológico de Georgia en Estados Unidos. Muy juicioso, enfocado y centrado en sus objetivos, Jaime logró graduarse con honores de esa universidad y gracias a eso obtuvo un cupo en el Harvard Business School, lo que le permitiría relacionarse con los mejores empresarios de Estados Unidos. En 1980, y graduado nuevamente con honores, esta vez de Harvard, Jaime hace parte de los 5 seleccionados de los 800 que se presentaron para ser parte de la importante financiera estadounidense Morgan Stanley. Allí, como analista, tuvo la oportunidad de trabajar de cerca con los grandes casos de éxito empresarial de Estados Unidos, siendo uno de los más importantes y reconocidos la primera salida a bolsa de Apple cuando Steve Jobs aún era un joven emprendedor. Para 1984, Jaime decide que es momento de regresar a Colombia y sentarse nuevamente junto a su padre Isaac II para seguir consolidando el conglomerado Gilinski. Cuando regresó, encontró que la principal empresa de su familia, en ese momento el grupo Atila, que vendía esponjillas, solamente tenía el 8% del mercado y el otro 92% lo poseía una empresa bogotana llamada Bombril. Ahí es donde Jaime empieza a consolidar una de las estrategias que ayudaría a los Gilinski a crecer exponencialmente: comprar y asociarse con marcas posicionadas para así ganar mercado mucho más fácil. Jaime logró entonces comprar la empresa Bombril, quedándose así con el 100% del mercado de las esponjillas en Colombia. Para 1987, Jaime lograría la compra del grupo Inextra, la tercera empresa más importante en el mercado de detergentes en Colombia para esa época. Para poder lograrlo, se asociaron con Procter & Gamble, un hito empresarial gigante porque para la época ningún colombiano había logrado una sociedad con una multinacional del tamaño de P&G. De esa manera, y como dato curioso adicional, le debemos a los Gilinski la entrada de P&G a Colombia. A inicio de los 90 y con un patrimonio ya consolidado, Jaime empieza a explorar nuevos horizontes, esta vez interesándose por el sector financiero en Colombia. Así que pone sus ojos en el Banco Internacional de Crédito y Comercio, una entidad internacional que en ese momento estaba siendo intervenida por malos manejos financieros. Así que Jaime encontró el momento ideal para comprar y el 8 de agosto de 1991 logra consolidar la compra del BCSI, cambiándole el nombre tiempo después por Banco Andino. Jaime lograría convertir ese banco quebrado en una empresa rentable, a tal punto de tener un patrimonio de 35 millones de dólares de la época. Gracias a esa jugada en 1993, cuando el Estado colombiano pone en venta el Banco de Colombia, que en ese momento estaba en quiebra, los Gilinski ya no solamente tenían el patrimonio necesario, sino los contactos y el conocimiento en la banca. Ahora sí podrían jugar en las grandes ligas financieras del país. Aprovecharon que al inicio de los 90 los grandes industriales como Santo Domingo y Ardiralul estaban enfocados en el creciente y nuevo negocio de los celulares para irse lance en Ristri de frente por la compra del Banco de Colombia. Esta compra fue una exquisitez del emprendimiento y el empresarismo en el país, porque el costo total fue de 357 millones de dólares, una caja que los Gilinski, por mucho éxito que tuvieran, no tenían en ese momento. Lo que hicieron entonces fue salir a buscar inversionistas y lograron conseguir 257 millones entre préstamos e inversión, poniendo de su propio capital tan solo 100 millones de dólares. Los Gilinski empezaban a consolidarse desde ese momento ya no solo como empresarios y grandes inversionistas, sino como excelentes relacionistas públicos, que al final es gran parte del éxito de cualquier gran empresario.
empresario. Y nuevamente repitieron la historia. A tan solo 4 años de ser propietarios del Banco de Colombia, lograron posicionar un banco quebrado como el primer banco del país, con unos números impresionantes y una rentabilidad envidiada en todo el sector financiero. Todo eso coincidió con que en 1997 inversionistas españoles empezaron a interesarse por el sector bancario en Colombia y empezaron a invertir en muchos bancos del país. Eso le dio a Jaime la oportunidad de poner en venta sus dos bancos, el Banco Andino y el Banco de Colombia, situación que aprovechó el grupo empresarial antioqueño GEA, y a través de su Banco Industrial Colombiano, conocido como BIC, decidió ofertar $418 millones por el 51% de las acciones del Banco de Colombia. Una oferta imposible de rechazar, así que los Gilinski tuvieron que venderle al GEA y quedarse como socios minoritarios con el 49% del banco. Como dato curioso, esa unión del Banco de Colombia y del BIC por parte del grupo GEA es el origen del actual Bancolombia. Pero volviendo a nuestra historia, es en este negocio donde empieza el problema entre los Gilinski y el GEA. El GEA se había comprometido a pagar $418 millones con la ayuda de un préstamo que JP Morgan le otorgaría por $256 millones. Para los $150 millones restantes, el GEA haría una capitalización, pero resulta que el GEA, según los Gilinski, nunca hicieron lo que dijeron que iban a hacer, y por el contrario terminaron usando la plata del mismo banco que estaban comprando para pagarle a los Gilinski. Si han visto ese meme que dice que voy a un banco, pido un préstamo, con ese préstamo compro el banco y cuando sea el dueño yo mismo me perdono la deuda, pues bueno, más o menos eso fue lo que pasó. Pero ¿cómo lo hicieron? Pues resulta que el GEA puso el pasivo que había adquirido con JP Morgan como un pasivo del Banco de Colombia que estaban comprando, lo cual hacía que la obligación no estuviera a cargo solamente de ellos con su 51%, sino también de los Gilinski con el 49% que tenían. Palabras más, palabras menos, los Gilinski terminarían pagando parte de la plata con la que le estaban pagando a ellos su banco. Todo esto desembocó en una serie de demandas que los Gilinski radicaron en Estados Unidos contra el GEA, acusándolos de enriquecerse con esta negociación a costa del detrimento patrimonial de los socios minoritarios. Pero además de todo eso, la demanda incluía la acusación de que el GEA no había hecho tampoco la capitalización de los $150 millones restantes. Pero entonces, con tantos huecos en este negocio, ¿cómo había logrado el GEA el visto bueno de la superfinanciera? Lo que hicieron fue hacer ver que la compra había sido con recursos propios, cuando lo que hacían realmente era emitir deuda. Es decir, el Banco de Colombia le emitía deuda a las empresas socias del GEA para que con esa plata ellas compraran acciones del mismo Banco de Colombia. Sin duda, esta negociación pudo haber sucedido en el universo macondiano de García Márquez. En resumidas cuentas, el GEA compró el Banco de Colombia con la misma plata del Banco de Colombia. Ante esta situación, obviamente, los Gilinski quedaron muy molestos y se fueron directamente en contra de las grandes cabezas del GEA y del empresarismo en Colombia, como el señor Nicanor Restrepo y Fabio Rico Cay, empresarios que en su palmarés tienen el haber dado origen a icónicas empresas como el Grupo Nacional de Chocolates, Noel y Suramericana. La demanda interpuesta por los Gilinski estuvo abierta desde 1998 hasta el 16 de mayo del 2006. Durante esos 8 años hubo muchos fallos y muchas cosas se dijeron, pero concentrémonos en 3 fallos que son los más importantes. En enero del 2004, el GEA, en nombre de Bancolombia, fue condenado a pagarle a los Gilinski la suma de $20.000 millones por impedir el acceso oportuno a la información financiera del banco. En marzo del 2006, un tribunal de arbitramiento de la Cámara de Comercio de Bogotá condenó a la familia Gilinski a pagarle al GEA $63.000 millones. Pero ¿por qué el demandante resultó demandado? Porque el GEA hizo efectiva la garantía fiduciaria que se había firmado al momento de la compraventa del Banco de Colombia. Cuando se hacen negocios así de grandes, la persona que vende debe dejar un dinero depositado en un fondo que entraría a cubrir en caso que surjan costos o gastos adicionales que no hayan sido contemplados al momento de hacer la negociación. Obviamente, cuando los Gilinski se dieron cuenta que el GEA no estaba siendo totalmente transparente en su negociación, no constituyeron ese fondo que tenían que haber hecho al momento de firmar el contrato. Así que el GEA demandó y ganó. El último fallo fue en mayo del 2006, donde otro tribunal de arbitramiento de la Cámara de Comercio de Bogotá condenaba y obligaba al grupo GEA a pagarle $43.200 millones a la familia Gilinski por los daños y perjuicios ocasionados durante la negociación de compra y venta del Banco de Colombia. Entonces, al final, ¿quién ganó y quién perdió? Si ya hicieron las matemáticas, se dieron cuenta que el GEA tuvo que pagarle $63.000 millones a la familia Gilinski, y a su vez los Gilinski tuvieron que indemnizar al GEA por una suma cercana a $63.000 millones. Así que la conclusión fue: ni tú me pagas ni yo te pago porque nos debemos lo mismo y quedamos en tabla. Se calcula que durante esta negociación la familia Gilinski tuvo un detrimento del 3% del total de su patrimonio, pero aún más importante, salieron con el ego empresarial herido. Pero como en todo juego largo hay desquite, años después se implementarían una estrategia consolidando la llamada venganza contra el grupo GEA. Pero mientras eso ocurría, los Gilinski seguirían haciendo crecer su imperio empresarial. En 2003, Jaime Gilinski logra cerrar una negociación con el grupo Intesa San Paolo de Italia, adquiriendo la operación del Banco Sudameris para Colombia por $5 millones. En 2004 compró el Banco Tequendama
Panamá en Perú y en 2005 logró consolidar la red de cajeros automáticos Servibank. La familia Gilinski, en cabeza de Jaime para ese momento, consolidaba un patrimonio empresarial que iba desde el sector bancario hasta el mercado de consumo masivo con Rimax y productos Yupi, pasando obviamente también por inversiones inmobiliarias. Finalizando la primera década de los 2000 aparecería la cabeza visible de la cuarta generación de los Gilinski, el señor Gabriel Gilinski, que al igual que hizo Isaac II con Jaime, fue enviado a estudiar al exterior con el objetivo de regresar y seguir consolidando el patrimonio familiar. Gabriel estudió ciencias políticas en la Universidad de Pensilvania y luego de tener alguna experiencia en consultoras importantes como la Boston Consulting Group, regresó a Colombia para trabajar de la mano de Jaime, su padre. El negocio con el que Gabriel se estrenó en la familia fue adquirir un negocio inmobiliario de lujo en Panamá muy rentable. Resulta que en Panamá, para esa primera década de los 2000, se estaba terminando la negociación que habían tenido con Estados Unidos en el siglo pasado, donde a cambio de ayuda para la construcción del Canal de Panamá, ellos les permitían a los estadounidenses entrar en su territorio, establecer bases militares y tener cierto control del país. Al momento en que terminaba esa negociación, muchas bases militares quedaron abandonadas, y así fue como Gabriel, junto con otros amigos inversionistas, encontraron una oportunidad excelente para desarrollar un negocio inmobiliario de lujo, invirtiendo inicialmente $20 millones y logrando una valorización al cabo de los años de 1.500 millones. Jaime y Gabriel empezaron entonces a trabajar de la mano para seguir consolidando el patrimonio familiar. Entraron al mercado hotelero adquiriendo importantes hoteles como el Hotel Charleston y el Hotel Casa Medina en Bogotá, y en Cartagena el Hotel Santa Teresa. También para ese momento hicieron una de las negociaciones más sonadas en todo el país, cuando Gabriel decidió comprar el Grupo Semana, uno de los grupos editoriales más importantes de Colombia. Los Gilinski estaban definitivamente cosechando el fruto de más de 100 años de trabajo, y para el 2014 Jaime Gilinski, como cabeza de la familia, entraba a ser parte de la lista oficial de multimillonarios en el mundo con un patrimonio cercano a los $2.400 millones, que para 2019 ascendería a 4.500 millones, posicionándolo en el top 3 de millonarios en Colombia. Con ese éxito alcanzado era entonces momento para saldar una vieja deuda. Jaime y Gabriel le encomendaron a Benja, el hermano menor de Gabriel, continuar con el crecimiento del patrimonio familiar, esta vez en el sector digital. Es así como Benja funda Lulo Bank, el primer neobanco que aterrizó en Colombia en el año 2019. Mientras eso se daba, Jaime y Gabriel se enfilaron. El objetivo, apoderarse del grupo Sura, el grupo Nutresa y el grupo Argos, las joyas de la corona del grupo empresarial antioqueño. Pero, ¿cuál fue la estrategia que ejecutaron? Los Gilinski empezaron a presentar ofertas públicas de adquisición por estas empresas. Esa fue la estrategia definida porque una OPA te permite ofrecer una cantidad de dinero por una participación accionaria de una empresa listada en bolsa, y como es una oferta pública, todo el mundo debe conocerla. Entonces, si la OPA es muy buena, la junta directiva de la empresa que quiere ser comprada tiene que estudiarla obligatoriamente. Y si existe una rentabilidad muy buena para los accionistas, sí o sí tienen que aceptarla. La única opción de rechazarla es si tienen una opción igual o mejor en términos de rentabilidad. Entonces, la familia Gilinski, teniendo un patrimonio hiper mega consolidado después de 100 años de trabajo, muchísimo capital adquirido y sobre todo muchísimas conexiones que le permitían aumentar ese capital en cualquier momento, tenían el camino despejado para poner sobre la mesa cualquier cifra y quedarse así con las compañías. Si Nutresa, por ejemplo, valía $1 por acción, ellos iban a ofrecer 3. Así, Jaime y Gabriel presentaron un set de OPAs, 3 por cada una de las empresas del grupo GEA que querían comprar. Grupo Nutresa, vertical de alimentos del GEA, Grupo Sura en la vertical de seguros, y el Grupo Argos, cementera del grupo empresarial antioqueño. El objetivo de los Gilinski era quedarse con entre el 26 y el 35% de las acciones de cada una de estas compañías. Al final lograron quedarse con el 30.8% del grupo Nutresa y el 38% del grupo Sura. Con el grupo Argos no les funcionó la estrategia y terminaron sin ninguna acción. Pero ojo, este era solo el inicio de la estrategia, porque Jaime y Gabriel no querían solamente tener el poder a través de las acciones, sino que querían sillas en las juntas directivas para poder tomar decisiones. Fue así como en ese momento se convocaron a más de 5 asambleas y tras arduas luchas durante esas juntas directivas lograron quedarse con 2 de 7 sillas posibles en el grupo Nutresa y se sentaron en 3 en el grupo Sura. Esto dejaba a los Gilinski no solo en posición de propiedad, sino también en posición de mando y toma de decisión. Pero ojo, esto se pone mejor. El grupo GEA a través de los años había armado un enroque entre sus empresas con el fin de protegerlas de este tipo de situación. Básicamente sus empresas eran dueñas entre sí de sí mismas. Nutresa tenía acciones de Sura, Sura tenía acciones de Argos y Argos tenía acciones de Bancolombia. Y asimismo se protegían sus juntas directivas para que ellos consolidaran y controlaran muy bien todos sus negocios. Al lograr los Gilinski desenrocar esta estrategia y meterse a través de Sura y Nutresa en el corazón del GEA, tenían la posibilidad de poco a poco ir adquiriendo mucha más participación y mucho más poder. Así que pusieron las cartas sobre la mesa. Los Gilinski le dijeron al GEA: nuestra intención es quedarnos con Nutresa, las otras empresas en verdad no nos interesan. Así que ustedes tienen dos opciones:
La primera, nos venden las acciones que nos hacen falta para quedarnos con el control del 85% de Nutresa y nosotros nos comprometemos a cederles las acciones que Nutresa tiene de sus otras empresas. O no me venden las acciones de Nutresa y nosotros poco a poco vamos a irnos apoderando y no solo nos quedaremos con Nutresa, sino también con Argos, con Sura, con Bancolombia y si se descuidan hasta con sus casas. Y listo, el GA fue muy inteligente, se dio cuenta que estaba derrotado y le dejó el camino libre a los Gilinski para quedarse con Nutresa. Y así después de varias décadas se saldó una deuda histórica empresarial, con una estrategia digna de ser estudiada en los mejores salones de negocios a nivel mundial. Si te gustó esta historia, no te olvides de seguirme porque cada semana subo una historia empresarial nueva. Y en mis redes sociales todos los días analizo y hablo sobre negocios y actualidad empresarial. Así que nos vemos ahí en un próximo video.